Hoy viajamos hasta Durango, México, para hablar de un músico que está revolucionando el metal instrumental con un estilo propio. Su nombre es Christian Bernadak, guitarrista, productor y mente creativa detrás de un proyecto que mezcla lo mejor del progressive, gen, jazz y fusion en una experiencia emocional y técnica al máximo nivel. Con apenas algunos singles y un EP homónimo, Christian ha demostrado un dominio absoluto de su instrumento y una visión artística fresca y poderosa. Hoy vamos a sumergirnos en ese EP, un trabajo breve pero cargado de intensidad y virtuosismo. Su EP homónimo, publicado el 5 de julio de 2017, este EP cuenta con 7 canciones y una duración de 28 minutos, tiempo más que suficiente para demostrar que estamos ante un artista. Desde los primeros compases nos encontramos con un viaje que equilibra la potencia del gen, la precisión del progresivo y la elegancia melódica de la fusión. Todo fue compuesto, grabado y producido por el propio Christian, quien en este lanzamiento nos ofrece una radiografía emocional de su estilo, con riffs técnicos, solos apasionados y ambientes introspectivos. Un trabajo prometedor, lleno de energía, potencia, pasión y emoción, que permite darnos una visión de nuestro interior, mostrando elementos de gen y un progresivo bien ejecutado. Ethereal abre con fuerza y sensibilidad, entre guitarras ágiles, sintetizadores etéreos y un solo que te atrapa, y es uno de los temas más representativos, con guitarras rápidas y teclados de fondo, con baterías consistentes, dando paso a los sintetizadores que acompañan el solo de guitarra, con redobles fantásticos, teniendo momentos de calma con los sintetizadores que crean una atmósfera sutil, como ese deseo intangible e inalcanzable. Bipolar destaca por sus cambios de ritmo y contrastes emocionales, calma, explosión, introspección, mostrando una estructura más rítmica con un solo más lento y melódico, apoyándose de las baterías y un bajo mimetizado que impulsa el sonido, para entrar con una ambientación de sintetizadores, mostrando los diferentes estados en los que podemos estar, un tanto calmados y otros más explosivos. Four-Type juega con lo misterioso y lo agresivo, mostrando un sonido calmado y presentándolo de manera sigilosa, un tanto misterioso, con un solo más rápido, áspero y envolvente. Me hizo recordar un poco el sonido de Born of Osiris, creando una sensación de persecución y desesperación. Eloquence nos entrega un momento de belleza melancólica, liderado por un solo fluido y emocional, sobre un fondo acústico, con baterías a destiempo, una canción con mucha fluidez y coherencia, un tanto melódica como en un día lluvioso y nublado, con un solo fantástico y perseverante. Irradiation, comenzamos con los sintetizadores como si de un sueño se tratara, pacífico y tranquilizante, dando paso a las baterías a destiempo y un solo sensacional que va guiando la estructura de la canción, con esos despliegues pesados de fondo, seguido de los sintetizadores pacíficos que dan término. Armageddon es pura técnica y agresividad, con tintes de deathcore mostrando su lado más intenso, con un solo agresivo tirando un poco más al deathcore, dando ese toque de su otra banda, con baterías más pesadas y controladas, mostrando redobles fantásticos y destructibles. Sin duda, esta es una de las canciones más técnicas y virtuosas del disco. Es como una historia de batallas que va fluyendo conforme se da el enfrentamiento. Missing cierra el EP con un enfoque emocional y progresivo, que revela toda la pasión de Christian como compositor e intérprete. Un acústico lento y de fondo con unos beats acompañados de un sonido electrónico, con un sonido más progresivo y armonioso, mostrando lo que puede realizar en las guitarras, tratando de recuperar esos recuerdos perdidos. Una canción llena de pasión que revela la esencia pura de Christian.
Recomendaciones para engancharte con el disco: Ethereal, Eloquence, Armageddon y Missing. Desde el lanzamiento del EP, Christian no ha parado. Entre sus lanzamientos más destacados están Illuminate de 2021, una pieza con toques de jazz y melodías cálidas, acompañado de un video oficial. Eminence de 2023, atmósferas orquestales, solos vibrantes y una producción cada vez más refinada. Y recientemente Elevate, donde su evolución como banda y su sonido ya consolidado se hace notar con una mezcla poderosa de técnica y emoción. Este EP es una muestra clara del talento de Christian Bernadak, un artista que no teme experimentar y que encuentra la manera de conectar con el oyente a través de pasajes sonoros intensos, melódicos y cuidadosamente compuestos. Una expresión de la pasión por la música que está lleno de energía y potencia, con una descarga de emociones vibrantes, mostrando un progresivo exacto y bien cuidado, con esos elementos clásicos del gen, teniendo en algunas canciones sonidos más agresivos, tirando un poco al death y deathcore, con una mezcla melódica muy puntual, mostrando la técnica y el virtuosismo fenomenal que tienen las guitarras, llevando el disco a un nivel con muchos matices que se pueden ver reflejados en la frescura del disco, con sonidos modernos y vanguardistas, contando con una producción espectacular que permite destacar su trabajo y memorizarlo. Christian Bernadak es un guitarrista extraordinario con una técnica y virtuosismo que demuestra en la ejecución de las guitarras. Presenta una creatividad y soltura que le permite poder expresar su música sin restricciones, mostrando su esencia tal cual es, construyendo su propio estilo y sonido, generando emociones que busquen conectar con el interior. Sin duda, Christian Bernadak es un guitarrista con mucho talento que presenta trabajos sustanciosos y bien elaborados. Además, Christian también es fundador de la banda de deathcore Old Misery y ha sido mencionado por guitarristas de talla internacional como Andy James y Paul Wardingham, de los cuales ya hemos recomendado en el canal, por mencionar algunos. Su técnica, creatividad y capacidad para construir atmósferas hacen de él una figura destacada dentro del metal progresivo mexicano, latinoamericano e internacional. Cabe mencionar que el disco no está bajo ningún sello y está hecho completamente por Christian Bernadak. Ahora su proyecto ha evolucionado de ser solista a convertirse en una banda completa con Alejandro Ortiz en el bajo y Ramiro Carrión en la batería, lo que añade aún más fuerza y cohesión a su sonido. ¿Ya escuchaste este EP? ¿Cuál fue tu canción favorita? Déjalo en los comentarios. Puedes escuchar el EP completo en su Bandcamp, así como ver los videos oficiales de Illuminate y Eminence. Todos los enlaces están en la descripción del video. También puedes seguir a Christian en su cuenta oficial de Instagram para estar al tanto de sus futuros lanzamientos. Gracias por acompañarme en esta recomendación. Nos vemos en el próximo video.